una Calopistes maculatus de Gravenhorst 1838 o iguana chilena, aquí en pleno desierto. Pertenece a la clase de los reptilias, orden Squamata, familia Teiidae, el género de Calopistes. Existe en grandes rasgos entre la región de Antofagasta hasta la región de Maule. Lamentablemente en los años 80 se cazó esa especie en forma masiva, brutal, especialmente para la venta internacional como mascota. Iriarte et al. 1997 especifican una cantidad de 50.000 individuos vivos salieron del país entre los años 1985 y 1993. Hoy vamos a subir al portezuelo pantanoso. Pero en el camino nos esperan algunas paradas interesantes. También hay que mencionar que nunca es bueno subir en 1 a 4.000 metros. La cabecita no va a agradecer si uno sube desde Copiapó, entonces desde 350 metros de altitud a 4.000 metros en 2 horas sin parada. Mejor es siempre realizar algunos descansos de aclimatización a la altura. Y si uno se siente mal, mejor regresar al instante. Bien, un poco más arriba, ahí sí, verdaderamente un bofedal, chiquitito sí, ¿no? Pero es el único acá, ¿no? El único aquí que se encuentra en esa quebrada, eso sí es llamativo, ¿no? Que no desarrolló eso así como las otras quebradas parecidas, aquí la paralela, por ejemplo, la Maricunga que va a Maricunga, ¿no? Pero aquí algo es algo ya tenemos, ¿no? Y ahí sí podríamos verlo un poco más en detalle, ¿no? Y siempre lo mismo antes de un nick point, ¿no? Un nick point donde se aumenta, pero impresionante la inclinación, donde recién el vehículo me llegó ahí, ¿no? Y casi no podía arrancar ahí de nuevo, ¿no? Porque sí, esa inclinación son fuertes, ¿no? Bien, ahí se ve bonito, típico tipos de bofedales con la vegetación siempre parecida, ¿no? Y claro, en este caso realmente es aislado, ¿no? Hay aves además, ¿no? Y eso sí, son, yo creo, 200 metros, no más de largo, y algunos, un poco más, 300 metros, pongamos, y algunos 20, 30 metros máximo de ancho, ¿no? Y varios pájaros, bien bonito, ¿no? Ahí sí. Se pone muy helado, como ya estamos acercándonos a 4.000 metros, ¿no? Ya se pone helado, eso sí, ¿no? Bien, después de la primera subida, ahí sí se cambia un poquito el sector, ¿no? Ya tenemos otras rocas, ya estamos en rocas intrusivas, parece algo granítico, sí o no granítico, un poco más arriba vamos a analizar eso, ¿no? Pero aquí sí, ¿no? Algo se cambió, yo sospecho 3.600, 3.500 metros de altitud, y ahí sí tenemos más
vegetación, ¿no? Vegetación aquí en la quebrada, claro, abajo un poquito ya en la quebrada, ya lo vimos un poco, y también vegetación en los faldeos aquí, detrás mío se nota eso, ¿no? Eso es interesante que en esta altitud ya tenemos este cambio presente de la vegetación, ¿no? Abajo hay que recordarse, realmente no había nada, solamente aluvios. Veamos qué encontramos aquí. Un poco más arriba se aumenta la cantidad de vegetación. No solamente destaca un pequeño bofetal, hasta la vegetación en general se pone un poco más densa. Bueno, todo con punta de vista desértica. Estamos aquí en una altitud de 3.766 metros y realmente llama atención la apariencia de vegetación en la altura. Hay que recordarse que la quebrada hacia abajo destacó por su ausencia de vegetación. La planta más común aquí es Senecio oreophyton o chacacoma blanco. Es bien adaptada a la altura. Existe solamente en la macrorregión andina entre Argentina, el Perú y norte de Chile. Ya, aquí ahora acercándonos a la cuesta pantanoso o el hielo, y aquí, claro, vamos a hablar también de geología, aunque el paisaje también aquí se cambió considerablemente. Ya estamos más de 3.500 metros, ¿no? Se ve la vegetación es diferente, se ve las rocas son diferentes y también donde todo el paisaje es diferente, ¿no? Eso vamos a ver aquí un poquito, ¿no? Hay que mencionar aquí en el sector Chinche, ¿no? Se llama Quebrada Chinche, la otra. Existe una formación Chinche que es de Paleozoico, unas pocas formaciones realmente de Paleozoico que no son tan metamorfizadas, pero antes de eso estoy aquí en el Plutón, el hielo, igual Paleozoico, un Plutón antiguo, que son obviamente diferentes que los plutones más modernos, ¿no? Son más ácidos, tienen más cuarzo, son muchas veces granitos, sienitas o aquí dicen en algunos sectores hasta tonalita, aunque aquí se ve diferente, pero claro, tenemos aquí la típica morfología de intrusivas antiguos, ¿no? Vamos a ver eso. Y ahí de nuevo se nota la inclinación de este camino, no para, no descansa, digamos. Estamos realmente en 30 kilómetros, subiendo 2.000 metros de altitud. Eso sí es mucho. Ya, vamos a ver, tengo mi martillo. Y claro, ahí tenemos la sorpresa o, ¿no? Una roca intrusiva, macrocristalino, bien diferente que conocemos del batolito costero, ¿no? Hay mucho más ortoclase ahí, ¿no? Hay cuarzo y, claro, cuarzo realmente. Hablamos de aquí de un granito verdadero hasta cianogranito, ¿no? Primero vamos a revisar una roca intrusiva bien particular aquí, el Plutón el hielo.
Muestra edades del Pérmico entre 252 a 260 millones de años. Es de grano grueso y destaca por sus cantidades de ortoclasa. Existen sectores sin cuarzo, pero aquí sí hay cuarzo. Entonces llega un cianogranito. Si analizamos más en detalle la roca, se ve bien de grano grande. Aquí tenemos la ortoclasa, aquí cuarzo y aquí plagioclasa. En el diagrama de Streckeisen o Quapf llegamos al campo de cianogranito. Los cristales no tienen forma original, será idiomórfico, pero tampoco son completamente sin forma, será xenomórfico. Entonces la forma nombramos hipidiomórfico. Se debe mencionar que el Plutón, el hielo, se encuentra acompañado en un grupo de plutones de edad pérmica con la misma pauta granítica. Más al norte tenemos el batolito Pedernales y Montandón. Además se conoce Plutón Sierra Castillo, Plutón Las Juntas, para nombrar algunos no más. Bien, la cuesta pantanosa tampoco es menor ahora, ¿no? Si uno ve desde arriba hacia abajo, realmente es una obra maestra. No sé cuántas curvas aquí en plenas rocas paleozoicos, ¿no? Formación chinche o pantanoso también, ¿no? Y ahí veamos eso, ¿no? Voy un poco ahí a la arma, ¿no? Estoy ya bajando y ahí se ve las curvas, hay sectores antiguos que ya no están en función, ¿no? Ahí se ve eso al fondo, ¿no? Y hay modernos atajos, tampoco se recomienda eso, ¿no? Mal cuidados, ¿no? Pero no está mal hecho, da buena calidad. Ripio sí, con calamina sí, hay que ir lento, ¿no? Y claro, ahí vamos a buscarnos un sector donde podríamos analizar la roca paleozoica, ¿no? Ya subimos la cuesta Pantanoso, una cuesta impactante. Su punto más alto es 4.131 metros. Pero vamos a subir hacia la última curva nomás. Aquí aflora la formación Chinches, una de las pocas formaciones paleozoicas de Atacama que no es metamorfizada. Vamos a revisar las secuencias un poco más en detalle. Bien, aquí a la bajada o subida, la cuesta Pantanoso o cuesta Chinche también. Ahí afloran estratos bien especiales, claro, paleozoico Chinche, ¿no? Formación Chinche y los pocos manifestaciones paleozoicas aquí que no son extremadamente metamórficos. Ahí lo tenemos. Bueno, no siempre igual, no son libres de metamorfismo. Vamos a ver. Son areniscas, lutitas, ¿no? Ahí está. Algunos carbonatos también, con suerte. Mira, ¿no? Hasta está reaccionando un poquito. Algo sedimentario. Entonces, eso, claro, es
bastante interesante. Esta formación Chinche existe en todo el sector aquí, la tabla Chinche, pantanoso. Y claro, también hay intrusivas que se emplazaron en eso, de Pérmico principalmente, entonces también de Paleozoico, ¿no? Y ahí tenemos la facies bien interesante, ¿no? Opala. Hay algo, una lutita, muy bueno, típica. La formación Chinches se data entre Devónico a Carbonífero, probablemente. Es una secuencia a más de 2.400 metros de rocas sedimentarias. Principalmente son lutitas, areniscas, conglomerados y carbonatos. El plutón, el hielo, se intruyó a la formación Chinches. Significa ya durante el Pérmico, la formación Chinches se encontró en considerables profundidades. Bien, aquí llegué a la primera etapa, la cuesta pantanoso o hielo, tiene varios nombres, ¿no? 4.130 metros o algo así. Voy a ver exactamente en Google Earth, yo tengo la carta, ¿no? Y son solamente 115, 120 kilómetros a Copiapó. No sé, estoy equivocado, pero capaz es el sector donde uno sube a 4.000 metros más rápido de Copiapó. Igual es impactante aquí, como se ve después con la otra cámara, ¿no? Aquí ya bajamos a la cuenca de Leoncito, al fondo. Aquí estoy al límite de la cuenca, Río Figueroa, Río Turbio, La Guardia. El portezuelo pantanoso tiene oficialmente una altitud de 4.131 metros. Los últimos 300 metros de altura se logra por medio de 6 curvas bien cerradas. Llama atención que el flanco norte, la bajada a hielo, a Cuenca Paipote, es mucho más pronunciada. La bajada a la cuenca Patón o Leoncito es mínima. Generalmente la cuenca mantiene una altitud entre 3.300 a 3.800 metros. Claro, arriba se puede disfrutar una vista panorámica excepcional. Y al otro lado sí estoy igual, una vista no menor, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? Una vista bastante interesante, ¿no? A la cuenca de la quebrada Paipote, donde yo llegué. Bueno, ambos son obviamente del río Copiapó, ¿no? Pero ahí se nota quebrada el hielo. Tiene realmente una vida muy corta, un trayecto muy corto para su límite, ¿no? Donde estoy. Eso sí, igual es interesante, ¿no? Aquí la vista de la quebrada, el hielo, o mejor dicho, aquí el portezuelo pantanoso, ¿no? El nuevito. Bien
bien, amigos de geovirtual.cl, eso era para hoy. En la próxima semana vamos a descubrir algunas maravillas de la cuenca Patón o Leoncito. Chao, hasta la próxima semana.